Vamos a continuar ahora con Gabriela, que nos va a presentar la experiencia. Esperen que ya tengo el título. Ya la presenté, pero como han por ahí ingresado otras personas que no estaban cuando la presenté al principio del panel, lo que ahora vamos a escuchar es la disertación sobre el uso de realidad virtual en la formación de profesionales de la salud, el caso Mursion en la Escuela de Bienestar y Salud de TecMilenio. Y en el caso de Gabriela es decana de la Escuela de Bienestar y Salud de la Universidad de TecMilenio y directora de Salud y Bienestar Estudiantil de la misma universidad. Gabriela, cuando quieras. Muchas gracias, Ulma. Bueno, gracias a todos los que continuaron y los que se van uniendo. Voy a hablar del programa de realidad virtual, como lo llevamos actualmente en Universidad TecMilenio. Sobre todo les quiero dar un poquito de contexto de dónde empezó, de dónde viene, cómo es que llegamos con esta herramienta y sobre todo cuál es el avance que hemos visto en los estudiantes una vez que terminan de manera exitosa o que adquieren las competencias que pensamos que tienen que adquirir a través del programa. Todo empezó con la búsqueda de una herramienta que pudiera ayudar a los estudiantes a practicar sus habilidades sociales más básicas con los pacientes de manera temprana. Es algo que rebotándolo con médicos, con especialistas, con psicólogos, nutriólogos, enfermeras, que nadie te enseña, ¿no? O sea, tú pasas por tu formación académica de manera estricta y aprendes anatomía, fisiología, farmacología, sobre especialidades médicas, no sé, temas dentales o temas propios de la formación profesional de cada persona, pero nadie te enseña de manera práctica sobre el tema del aspecto social y cómo comunicarte de manera efectiva con los pacientes, cómo entregarles una mala noticia, un mal resultado, cómo obtener la información que quieres, sobre todo cuando haces el interrogatorio, la historia clínica. A veces hay pacientes que son muy difíciles, ¿no? de guiar por donde nosotros queremos para obtener la información que nos va a servir para tratarlos, para iniciar la búsqueda del diagnóstico, la búsqueda del tratamiento ideal para este paciente, qué laboratorios, qué le voy a pedir, ¿no? O sea, lo primero siempre es el hablar con el paciente, el obtener la historia, ¿por qué estás aquí? Y también muchas veces el establecer este vínculo entre el médico o profesional de la salud y el paciente, donde de primera mano se establece la confianza. Como paciente ves al médico, lo escuchas, sientes, digamos, como el trato y sabes, ¿no? Si es una relación que pudiera ir más allá, ¿no? Donde yo voy a confiar que este profesional me va a guiar hacia un buen resultado. Entonces creo que la conversación y la habilidad social han sido pobremente estimadas a lo largo de la trayectoria académica de los profesionales de la salud. Si bien algunos hemos tenido la suerte de toparnos con maestros que nos enseñan en la práctica o que nos corrigen ciertas cosas o que nos ayudan a tener un poquito más de idea de cómo conducirnos, no es el general, no es algo que esté desarrollado en la currícula de la formación de manera muy específica. Entonces, ahí surge la necesidad de poderlos introducir antes de aventarlos al mundo y salgan, interroguen, platiquen con pacientes reales, que además en ese contexto, pues el paciente está con malestar, a lo mejor no está en su mejor momento, ¿no? O sea, llega si estamos hablando de urgencias, llegan a lo mejor con mucho dolor, con mucha urgencia. Entonces, el cómo ayudarlos a desarrollar estas habilidades de manera temprana
en un ambiente mucho más controlado, donde no necesariamente esté todo el ecosistema de un hospital, de una clínica. Hay muchos, por ejemplo, los psicólogos o los psiquiatras que van a reclusorios y se entrevistan con presos. Entonces, el cómo ayudarlos a desarrollar habilidades para que cuando lleguen a ese momento y se les sumen todas estas complejidades de las que estoy hablando, por lo menos el estudiante ya trae una base, ¿no? Sobre la que va a desarrollar o a conducir la entrevista y va a asegurarse de ser claro, de comunicarse con el paciente de manera contundente, sin ambigüedades, sin hacer promesas que muchas veces no se pueden cumplir, ¿no? Entonces, qué palabras puedo usar, qué no es adecuado, y más en este contexto completamente cambiante donde tenemos que ser incluyentes, donde tenemos que tomar en cuenta las preferencias que antes no se tomaban en cuenta, ¿no? Y donde se agregan muchos más elementos de lo que es correcto y lo que no es correcto en la comunicación interpersonal. También ese es algo que queremos desarrollar en los estudiantes de manera temprana. Entonces, dicho esto, buscábamos una herramienta que les ayudara a desarrollar estas competencias de manera temprana en los primeros semestres, para que una vez que salen a las clínicas ya lleven todo este conocimiento. Buscamos por muchas partes, vimos mucha tecnología, fuimos a muchos congresos. La tecnología que me encontraba de manera más recurrente eran, por ejemplo, los chatbots, estos chats donde el estudiante mete una pregunta, le contestan. ¿Y qué fue lo que no nos enganchó de este tipo de tecnología? Pues que al final de cuentas es un algoritmo, ¿no? Es un algoritmo que está buscando respuestas predictivas. Se hacen con machine learning y entonces la máquina aprende. La máquina va aprendiendo las respuestas y el estudiante también. Eventualmente el estudiante le va a quitar esta sensibilidad y le va a estar metiendo a la máquina la respuesta que la máquina quiere escuchar para que el estudiante avance, ¿no? Entonces, ¿cómo le agregamos este sentido humano, este sentido más personal? Fue como lo que me llevó a buscar más tecnología, ¿no? No nos podemos quedar aquí porque esto es muy despersonalizado, se sentía un poco rígido, un poco tieso, y así no es la interacción persona a persona, ¿no? Si algo tiene la interacción persona a persona, es de repente esta volatilidad, ¿no? Dependemos de cómo esté la persona con la que estamos platicando y cómo va a reaccionar. Vimos otras tecnologías que, además de muy caras, porque requerían ciertas instalaciones físicas en los campus, y como mencioné hace rato, y lo voy a volver a mencionar para los que no escucharon, nosotros tenemos 31 campus a lo largo de la República Mexicana. Entonces, el invertir en todos los campus donde se ofrecen los programas de salud, en tecnologías y en habilitar aulas para poder desarrollar estas actividades, era completamente imposible, no era una inversión multimillonaria, que además no sabíamos si iba a funcionar o no, ¿no? Si el estudiante iba a lograr aprender lo que nosotros nos proponíamos que aprendiera. Entonces, en un congreso de Amazon y Arizona State University, encontramos algunos proveedores que ofrecían realidad virtual con un contacto mucho más humano, mucho más personalizado. Y fue así como empezó nuestro programa de simulación, que hoy en día ya cuenta con más de 500 simulaciones a nivel mensual. Y una de las cosas que hace exitoso el que podamos tener estos resultados que estamos viendo, este desarrollo de competencias de los estudiantes, pues es completamente el factor humano, ¿no? Que el estudiante realmente tiene contacto o tiene interacción con una persona a la que a lo mejor no ven o no le ponen nombre, porque el Sim Specialist, que es la persona que conduce la simulación, se disfraza a través de la tecnología de muchos avatares. Entonces, una misma persona puede ser un hombre maduro, un niño, un adolescente, una mujer, o puede ser varios avatares al mismo tiempo. La tecnología de este simulador nos permite también cambiar la voz de la persona, como para que
tome la tesitura o el nivel de voz que pudiera tener alguien más, ¿no? Alguna persona afroamericana, alguna persona asiática. Entonces, eso es realmente lo que nos ha traído este éxito, ¿no? Y sobre todo los estudiantes nunca ven la cara real de la persona. Ellos solamente ven a los diferentes avatares. Algunos casos tienen seriación, son repetitivos y simulan mucho lo que es la realidad, ¿no? De llevar a un paciente a lo largo de un tratamiento extenso y cómo ir comunicándote. No sé si me pudieran permitir compartir un video para mostrarles cómo funciona realmente ya llevado a la práctica. Es un video muy breve. Sí, Gabriela, para que se escuche el sonido, necesitamos que vos compartas el sonido de tu computadora. Correcto. Si no, igual lo probamos una vez, si no se escucha, lo volvemos a probar. Aparte, tenés que compartir pantalla también. Sí, correcto. Listo. Me tienes que habilitar Zulma para que pueda compartir pantalla. A ver, le pedimos a la coordinadora técnica que te habilite. ¿A vos no te sale ahora para compartir? Ahí estás como coanfitriona. Ah, está, perfecto. Perfecto. Un segundo, parece que está cargando. Hola, bienvenido a Motion. Motion es un simulador de realidad virtual que permite... Hola, bienvenido a Motion. Motion es un simulador de realidad virtual que permite experimentar escenarios personalizados para el desarrollo de competencias. Este software puede ser utilizado en todos los programas de la universidad para desarrollar liderazgo, comunicación, negociación, entre otros, a partir de experiencias de inversión combinando con Human Specialist y más modelos de inteligencia artificial. El sistema no es controlado por un robot que tiene las respuestas mecanizadas. Son especialistas en el área quienes controlan la respuesta de los avatares, permitiendo que se adapten en tiempo real a cada situación. Beneficios de Motion. Desarrollo de competencias en escenarios virtuales. Simulación e inmersión de casos reales. Interacciones virtuales con expertos. Simulación con avatares. ¿Estás listo para vivir la experiencia Motion? Listo. Y así como se ve en el video, hay diferentes escenarios virtuales, ¿no? De repente el estudiante puede acceder a la sesión y el paciente está en un consultorio, ¿no? Y a lo mejor si la evolución es a que el paciente se hospitaliza, en la siguiente simulación o en la continuación de la simulación se abre el paciente en un escenario hospitalario, ¿no? O si ya lo estoy viendo como paciente externo porque lo evolucioné, lo di de alta, se abre el paciente en un consultorio médico. Entonces, también, por ejemplo, para los estudiantes de psicología que muchas veces llevan casos de terapia de pareja o terapia familiar, abre en escenarios donde hay más personas interactuando. Realmente nos ayuda a darle como esta sensibilidad o este toque mucho más específico porque el avatar reacciona a lo que hace el estudiante. Y hay una serie de puntos que el estudiante tiene que tocar en cada una de las interacciones y así se va haciendo la rúbrica. Si el estudiante toca todos los puntos, por ejemplo, en las primeras interacciones o en las más sencillas, evaluamos cosas muy simples, como el estudiante se presenta. Muchas veces llegamos en este rush, ¿no? De ver al paciente y al que sigue y al que sigue y al que sigue y llegamos, hola, buenas tardes, ¿cómo está? Y seguimos, ¿no? Pero no jamás, mucho gusto, soy la doctora Gabriela Ortiz, voy a estar atendiéndolo el día de hoy, ¿cómo se siente? ¿Cómo está? Buenos días.
Entonces, en las interacciones más básicas, lo que empezamos evaluando es eso, que el estudiante se presente de manera correcta para empezar, ¿no? Entonces, si no se presenta y si llega y se mete de lleno al caso o a interrogar al paciente, el paciente puede reaccionar y el mismo avatar le puede preguntar de, oiga, doctor, pero no me va a preguntar cómo me llamo, o usted cómo se llama, usted quién es, ¿no? Entonces, tiene este elemento de la sorpresa que de repente agarra al estudiante como un poco mal parado, ¿no? Y eso es muy, muy padre porque realmente van aprendiendo y las siguientes simulaciones no lo vuelven a hacer. Llegan, se presentan, llegan con un poco más de calma. Una de las cosas que nos pasaba al inicio es que los estudiantes pensaban que detrás del avatar no había una persona, que era una computadora, un robot, y sacaban el teléfono. Entonces se ponían con el teléfono y lo que hacía el avatar era decirle, ¿no te interesa lo que te estoy comentando o por qué ves tu teléfono? ¿No? Entonces los estudiantes se espantaban y se quedaban así como de, me están viendo. Bajaban el teléfono. Realmente eso le da otro toque, le da otro enfoque completamente diferente al estudiante y ya las siguientes interacciones hasta se peinan, ya van como muy, muy presentables, como si realmente estuvieran abordando al paciente. Lo que tiene también el software es que nos permite ir subiendo la intensidad. Les vamos mostrando cada vez casos más complejos y cada vez se hace más larga la lista de ítems que tienen que ir tocando. Y al final eso se integra a la evaluación de cada curso o de cada materia como la práctica. Los alumnos tienen una encuesta al final de cada simulación para calificar su experiencia. Si consideran de utilidad, si consideran que se enlazó con el tema que están viendo en su curso o si hay algo que no les pareció. También tienen esta encuesta para evaluar la herramienta tecnológica en sí, si hubo fallos, si iniciamos a tiempo. Y uno de nuestros indicadores de éxito como desarrolladores del programa es siempre tener por encima del 90% de aprobación o de buenos comentarios o reviews de los estudiantes, ¿no? Afortunadamente, el programa va en 98% de aprobación. A los estudiantes les gusta mucho, se van acostumbrando y vemos cómo el desarrollo de competencias realmente sucede con ellos una vez que ya salen a la práctica clínica, ¿no? Les pedimos que después de salir ya al entorno con pacientes reales, nos puedan regalar comentarios de cómo su experiencia en la simulación y la realidad virtual les ayudó, a tener más herramientas para presentarse ante los pacientes en la vida real, ¿no? Otra de las cosas, por ejemplo, que también evaluamos es su habilidad para controlar la situación. Hay 2 o 3 casos donde el paciente es difícil. Uno, no puedes obtener información de él, o, por ejemplo, hay un caso de terapia en pareja donde la pareja empieza a pelearse entre ellos, ¿no? Entonces, el estudiante tiene que interrumpir la pelea y tratar de obtener información de cada uno de ellos y controlar la situación. Entonces, ahí medimos esa habilidad del estudiante para ser asertivo, controlar la situación y que el paciente no se moleste más o no continúe el pleito y pueda llevar a cabo su actividad. Obviamente le metemos más pasión, exageramos de más la situación, pero al final de cuentas se vuelve una experiencia divertida y el paciente se siente satisfecho. Otra de las cosas que hacemos es que al final de la interacción con el caso sale un avatar host o un avatar huésped que le dice al alumno lo que hizo bien y lo que hizo mal y le pregunta cómo se sintió con esta simulación. Entonces te da feedback y retroalimentación de manera inmediata. Cuando termina la simulación, se le dice al alumno, ¿cómo te sentiste? Y el alumno nos da sus comentarios de me sentí muy bien, me sentí un poco incómodo, creo que no logré obtener la información que tenía que obtener. Y el avatar host le da sus comentarios de no, te faltó preguntar por qué están aquí, cuál es la verdadera razón de la consulta, o te faltó obtener más datos como los antecedentes patológicos del paciente, te faltó preguntar alergias, te faltó...
Entonces, el mismo avatar host le va dando los puntos para que el alumno, la siguiente interacción, pues ya sepa que eventualmente le van a decir qué fue lo que le faltó y con eso es como se les va a evaluar, ¿no? Si el alumno no toca ciertos ítems, va perdiendo puntos en la ponderación de la calificación. Y al final de cuentas, pues bueno, eso también es de mucho valor para ellos, ¿no? El de verdad llevar lo que han aprendido a la práctica y a la práctica controlada. Es una práctica que al final de cuentas está en un ambiente completamente controlado, sin todas las condiciones adversas a las que nos enfrentamos en el mundo real. Por eso lo metemos desde los primeros semestres, porque es importante que vayan desarrollando estas competencias y habilidades blandas que pocas veces nos enseñan. Otra de las cosas que también tiene el software es que, por ejemplo, si el paciente se siente incómodo, se puede levantar y se puede ir y puede dejar al alumno ahí solo, ¿no? Y entonces aparece el avatar host y le dice, vamos a hacer como un recap, ¿qué fue lo que hiciste mal o por qué crees que el paciente se sintió ofendido, se levantó y se fue, ¿no? Si esto fuera en la vida real, ¿cómo reaccionarías? ¿Qué crees que harías? Entonces, los lleva mucho a la reflexión y sobre todo a la autoevaluación y autopercepción de sus habilidades sociales, ¿no? Hay alumnos que se meten muchísimo y hay alumnos que por su propia personalidad son un poco más planos en su emotividad y entonces le toca al sim specialist o la persona que está atrás del avatar el provocar un poco más de reacciones. Entonces, esta es nuestra experiencia. Actualmente los estudiantes por semestre hacen 42 simulaciones, dependiendo de la materia o curso que estén llevando, pero cuando les toca un curso que tiene simulación, hacen 42 simulaciones. Al final de cada una de la serie de simulaciones, tiene que haber un desarrollo de competencias o un movimiento, un desplazamiento del estudiante desde la primera simulación a la última simulación. Afortunadamente, hasta ahora, el 100% de nuestros estudiantes ha mostrado el desplazamiento. Hay un 18% que se queda en un percentil un poco más bajo, sin embargo, logran desplazarse. Con ellos nos toca hacer más trabajo y a lo mejor ser un poquito más inmersivos en la simulación, pero el resto de los estudiantes que sí logran el desplazamiento adecuado de la simulación 1 a la última simulación, sí hacen completamente el desarrollo de la competencia y se ve completamente otro estudiante en control de la situación, en control del ambiente simulado, ¿no? Entrega la información de manera adecuada, se comunica, se presenta, obtiene información de vuelta del paciente y es capaz de conducir una entrevista de punta a fin de manera exitosa. Entonces, esta es nuestra experiencia. Como mencionaba, tenemos el 98% de satisfacción y bueno, los estudiantes cada día van familiarizándose mucho más con la estrategia. Creo que me quedan 5 minutos, así es que veo que hay preguntas y vamos a contestarlas. Sí, te iba a hacer una pregunta, pero antes de eso prefiero decirte primero lo que me pregunta Nuri Chumpitas. Dice, buenos días, ¿cómo acceder a estas simulaciones? ¿Están disponibles para otras instituciones u otros países? Porque en el caso de ustedes hicieron una adaptación al español de un software que ya existía, es decir, lo adquirieron. Sí, esta tecnología nosotros la adquirimos de un proveedor en San Francisco. No tenían nada desarrollado en español, entonces nos tocó a nosotros el desarrollo de manuales y de los escenarios clínicos y rúbricas por completo en español. Ellos nos dieron la tecnología, pero nosotros desarrollamos todo el programa, ¿no? Y toda la seriación de los casos para asegurarnos que el alumno sí adquiera las competencias que estamos definiendo al inicio de cada curso. Hay muchos proveedores que pueden darte este tipo de tecnología. Este proveedor se llama Motion, que está en San Francisco. Ellos también, por ejemplo, le dan servicio a otro tipo de instituciones como para temas de recursos humanos, porque la herramienta te sirve, por ejemplo, para tener entrevistas con candidatos a ciertas posiciones, el cómo despedir personas, ese tipo de cosas. Ellos también lo venden para empresas hacia ese tipo y tienen muchísimos escenarios nuevos en salud. Entonces,
Hay otras universidades que se los están comprando para temas de salud, pero con mucho gusto, si me quieren mandar un correo, los puedo poner en contacto con el proveedor. Bien, yo lo que te quería preguntar, y un poco pensando en la sección anterior, en cuanto a las preguntas que nos había dicho como disparadora Javier, y una de las preguntas, que por ahí no la llegamos a desarrollar, tenía que ver esto, cómo uno selecciona, digamos, aquello que quiere enseñar, y pensando en la innovación. Y lo que ocurre a veces con distintas tecnologías, si pensamos en la sección amplia de tecnología, que puede ser un software o puede ser hasta un dispositivo, a veces caemos en el error de que vemos una tecnología y decimos la queremos, y después empezamos a pensar para qué la podríamos utilizar. Entonces mi pregunta iba a ser, siendo que este software requiere que haya especialistas atrás, como a veces hemos visto en instancias donde se usan muñecos, por ejemplo, uno puede tener el muñeco programado, si es un simulador de alta gama que lo programó con un caso clínico, o puede tener especialistas detrás que responden en tiempo real y se van adaptando a lo que hacen los estudiantes. Entonces mi pregunta era, en el caso ese, que como ustedes tienen especialistas detrás, ¿qué los motivó a elegir este software versus utilizar otras formas, por ejemplo, de evaluación, como podrían ser las estaciones de COE, por ejemplo, donde se evalúan también competencias, por ejemplo, clínicas, y requiere que haya personas que hacen el role-playing de pacientes o de profesionales? Digo, si este software requiere que haya un especialista atrás, porque uno pensaría que si es algo que simplemente lo configuras, te permite la llegada masiva, pero requiere que haya un especialista atrás. Entonces, ¿qué los motivó a elegirlo y a tomar la decisión de ir por ese camino de ese simulador? Claro, es súper buena pregunta. Uno, que al explorar varias tecnologías, lo que mencionaba, se vuelven rígidas, o si hay como un robot o un machine learning atrás de la tecnología, el estudiante eventualmente la descifra. Y entonces ya no se vuelve interactivo, porque el estudiante le alimenta la tecnología con la respuesta que sabe que le va a dar el resultado. Los estudiantes eventualmente cachan, ¿no? De qué tengo que contestar, o qué tengo que decir, o dónde tengo que hablar. Entonces ya no se vuelve un software que ayude a desarrollar competencias blandas de habilidades de entrevista. Se vuelve en el alumno un experto en darle la vuelta a algo, ¿no? O en aprenderse un truco para obtener la calificación deseada. Entonces se pierde por completo el objetivo. Lo otro, el tema del role-playing, sí lo hacemos también para algunas cosas. Una de las cuestiones que vemos es que muchas veces son sus mismos compañeros o otros profesores o gente de la misma universidad que conocen. Entonces, se vuelve un poquito se ríen, se toman en serio, ya conozco a esa persona, ¿no? Ya sé que no es una persona adulta mayor de 67 años con inicios de Alzheimer, ¿no? No se la creo porque voy a decir algo, ¿no? Es Zulma, mi compañera de clase, entonces, pues no tiene Alzheimer, ¿no? Entonces, el estudiante nunca ha visto al SIM Specialist. Ellos no los ven, están en otro lado completamente aislado de la universidad, donde no hay estudiantes, donde únicamente hay colaboradores y docentes. Entonces ellos no saben quién es realmente el SIM Specialist, y nos permite esta habilidad de que la persona aparezca como diferentes personas al mismo tiempo. Y otra de las cosas, pues es que con un role-playing muchas veces teníamos que hacer una grabación y compartirla, y que el alumno la viera y calificara o diera sus comentarios o hiciera una evaluación a través del video que vieron, ¿no? Y ahorita, como mencioné, por ejemplo, nos permite llegar a muchos lados, ¿no? Esa era otra de las, sin tener una inversión tan grande, porque también exploramos otra tecnología que es a través de como un policarbonato, una pantalla de tamaño persona, como un avatar, pero eso requiere también una inversión muy grande en cada una de las aulas donde queremos que se vea. También dependes de una persona, pero sí la ven, o sea, no tienes todo el tema de que te cambia la voz, te cambia la apariencia, sino que tú ves a la persona que es, ¿no? Entonces, eso ya también le quita un poquito el sentido de que una misma persona pueda ser varias personas al mismo tiempo. Entonces, realmente por eso nos fuimos con este software.
Perfecto. Y te hago otra pregunta. ¿La adaptación que hicieron fue para alguna carrera específica? Porque, por ejemplo, ustedes tienen psicología en este momento. ¿O en realidad se lo puede utilizar para cualquier carrera? No, hemos hecho adaptaciones para nutrición, psicología, para médicos, para residencias médicas. Hicimos una adaptación para oncólogos, cirujanos y neurocirujanos para correr un protocolo de entregar malas noticias. Entonces, hemos hecho varias adaptaciones. La siguiente adaptación va a ser para enfermería. Y pues bueno, estamos cada vez creciendo más el programa, comprando otras estaciones y ampliando el uso de nuestra licencia por el éxito que ha tenido, ¿no? Lo que empezó como un piloto para la carrera de psicología en una materia que era teoría y técnica de la entrevista del segundo semestre, se convirtió en un programa donde cada vez vamos impactando más estudiantes. Estamos ahorita dando servicio a otras universidades también. Y pues bueno, así va creciendo el programa. Sí, no, es muy interesante lo que decías, esto de justamente lo que fundamentaba el que uno elija, en lugar de hacer un ECOE, elegir un software. Y uno diría, no, pero ¿cómo elegís algo mecánico en lugar de una persona, ¿no? Pero por otro lado, los estudiantes van aprendiendo a ser mejores contestadores de preguntas de examen en lugar de que se cumpla el objetivo que uno está persiguiendo. Eso nos pasa incluso con las evaluaciones múltiples, de opciones múltiples y demás. Es decir, el estudiante se adapta a lo que cree que espera que conteste y se aleja del objetivo que uno está persiguiendo. Como decías, ¿no? El sesgo de que si yo me siento en una estación donde están haciendo un role-playing, yo ya sé que la persona que está haciendo ese rol no tiene 60 años. En cambio, por ahí si me puedo disociar y tengo un avatar que está realmente representando a alguien de 60 años, sí, me parece muy, muy interesante en ese aspecto. Acá nos dicen, hola Gabriela, muchas gracias por la exposición, soy enfermera y trabajo en una universidad de Buenos Aires en la que priorizamos la simulación como herramienta clave para nuestras carreras de grado y posgrado en ciencias médicas. Me interesa mucho conocer más sobre el software y cuál dirías que es el punto débil del sistema si es que lo tiene. Sí, definitivamente. Claro, con mucho gusto podemos, voy a dejar por aquí mi correo en el chat y con mucho gusto podemos platicar un poquito más a detalle sobre el Sí, software. si no te molesta, se los pongo yo mientras vos Claro, contestás. por supuesto. Y el punto débil precisamente es que estamos limitados obviamente a horas, ¿no? Entre más Sim Specialist capacitados tengamos, pues más horarios podemos ampliar para los estudiantes. Ahorita estamos de 8 de la mañana a 8 de la noche, pero por ejemplo hay estudiantes que estudian y trabajan, ¿no? Y dicen, no, yo quiero hacer mi simulación a las 3 de la mañana. Actualmente pues es complicado dar ese servicio. No estoy descartando la posibilidad, pero yo creo que sí eventualmente tendremos esos turnos nocturnos, sobre todo pensando en los médicos y en las enfermeras, pero ahorita la limitación es esta, ¿no? Que estamos limitados a las horas que tiene disponible cada cabina y cada subspecialist. Esa es principalmente la limitación, el que para atender a varios estudiantes pues necesitamos más subspecialist y más cabinas, que es más inversión en tecnología. Cada cabina se compone de computadoras y pantallas que necesitan ciertos softwares y cierta capacidad para poder bajar la alta resolución que tiene el software de simulación. Entonces son computadoras como las que usan los gamers, pero un poquito más avanzadas. Es equipo caro y equipo que se tiene que estar actualizando de manera constante, ¿no? Pero esa es como más que nada la limitación. Y a la hora de acceder el estudiante, ya vamos terminando, pero quería hacer otra pregunta más. Digo una más y se me siguen ocurriendo. No, ¿el estudiante necesita un equipo con altos requerimientos también o no? ¿O puede acceder con un equipo básico? No, eso es lo padre que también queríamos, ¿no? Que como mencionaba en la plática anterior, tenemos estudiantes que tienen otro contexto socioeconómico en Universidad del Milenio, ¿no? Que tienen acceso limitado o que no tienen una computadora y su acceso es a través de un teléfono o de una tableta o de una tablet, ¿no? Entonces, el estudiante puede ver la simulación en teléfono, en tablet, en computadora, en cualquier dispositivo que tenga mientras tenga acceso a internet. Eso es lo único que necesitan. Entonces, muchas veces también se quedan en la misma universidad y van a las salas de cómputo y hacen ahí su simulación.
Bueno, muchas gracias, ya estamos en el tiempo, les pasamos tu mail, seguramente te van a contactar porque ha despertado interés, y te agradecemos, digamos, que hayas participado en estas jornadas, y como les dije hoy a Javier, a Diego, a Mildred, esperamos poder contar con ustedes en otro año, o seguir en contacto para intercambiar. Así que Claro muchas que gracias, sí. Gabriel. Gracias a ustedes. Bien, y en el caso nuestro nos vamos al break, pero sepan que hoy es el último día de las jornadas, así que hoy hay tiempo todavía para seguir sumándose a las charlas. Así que ahora vamos a estar en el break, y volvemos a las 11 con el panel de El desafío de educar en datos e inteligencia artificial.